Saludos a todos. Continuamos esta semana con lo que es Preparación Física 1 de la Certificación de Iniciación Deportiva 1. Vamos a ver ahora el tema de la exploración general, que es lo que primero debería ver un entrenador al llegar un deportista. Y para ello nos basaremos en el Joint by Joint de Michael Boyle, Gray Cook. Vendría a ser articulación por articulación en español. Bien, ellos argumentan que deberíamos enfocarnos a valorar de una manera inicial la necesidad que tiene cada una de las articulaciones del ser humano. En este caso vamos a hacerlo en los niños, en donde en el tobillo lo que más vamos a necesitar es movilidad. Esa movilidad para que el tobillo tenga cierta adaptación y pueda prevenir sobre todo asuntos de esguinces al poderse establecer en superficies inestables. Rodilla. La rodilla, sobre todo, lo que necesita es estabilidad. Sabemos que rodilla solamente tiene el movimiento de flexión y extensión y que los otros movimientos, tales como las rotaciones y abducciones, aducciones, son falsos. En realidad eso lo realiza la cadera. La cadera es una articulación un poco controversial, puesto que si su necesidad principal es de movilidad, también vendría a ser lo de estabilidad. Movilidad, ¿por qué? Si la cadera no tiene la movilidad suficiente, por ejemplo, en una extensión de cadera, los grados de movilidad que le falten a la cadera muy probablemente lo estará consiguiendo por medio de la extensión o de la hiperlordosis lumbar, de la columna lumbar. Y también la estabilidad, puesto que la debilidad de la cadera podría traer el síndrome de agnesia glútea por sobre todo la debilidad del glúteo medio, de ese músculo abductor de la cadera. Muy bien, con respecto a la columna lumbar, lo que necesitamos es estabilidad. Ahí no necesitamos movilidad para nada. En la columna lumbar, entonces, todo es el suelo lumbopélvico, y aquí lo asociamos un poco con con el planteamiento del entrenamiento de core, en donde tiene que ser estable esta parte, sobre todo de la columna. Con respecto a la columna torácica, más arriba, ahí sí vamos a valorar más la movilidad. Y con respecto a la articulación glenohumeral, es decir, el hombro, estabilidad, puesto que, como conocemos, la articulación glenohumeral, el hombro, esa cintura escapular, al ser una articulación formada por 4 articulaciones, es bastante inestable y bastante propensa a lesiones. Entonces, en cuanto a tobillo, en lo primero que nos vamos a fijar es si el chico tiene una pisada pronadora. Pronadora vendría por lo general derivada también o asociada a un valgus de rodilla, en donde se va a pisar con la cara interna, sobre todo del pie. Luego tenemos una pisada neutra, que vendría a ser la pisada hacia adelante, y una pisada supinadora, que vendría a ser con la parte externa del pie, totalmente lo contrario a lo pronador, es decir, esta postura de los pies. Supinadora, neutra, pronadora. Lo normal es tener una pronación de aproximadamente unos 15 grados en una pisada. En cuanto a las rodillas, tenemos que fijarnos si aquí tenemos el varo de rodilla, en las paréntesis, el valgo de rodilla, un poco acordándonos una X, o acuérdense de Kiko. Y aquí estamos un poco con respecto a los años, en donde al principio es bastante común encontrar el genuvaro de 0 a 3 años, de 3 a 8 años el valgo, y luego un valgo fisiológico por encima de los 9 años, que es por lo general con lo que nos vamos a encontrar. Cabe recalcar que este varo de rodilla lo podemos, por así decirlo, no erradicar del todo, pero sí ayudar en su menor asentamiento con el no uso de los andadores. Los andadores para los niños pequeños en países como Canadá y Estados Unidos están prohibidas su venta. Incluso en Canadá es penalizada su distribución. Muy bien, con respecto a cadera, podemos fijarnos si hay en cuanto a la cadera una anteversión pélvica o una retroversión pélvica. Con respecto a la anteversión pélvica, vemos aquí la postura del joven que está acentuando y notoriamente va a verse más
por así decirlo, la parte del glúteo, ¿ok? Se va a ver más prominente. Y con la retroversión pélvica va a ser justamente lo contrario. ¿De acuerdo? Esto a nivel de pelvis. Entonces aquí podemos ver en la imagen a las dos chicas que, si bien tienen una flexión de cadera, ¿de acuerdo? En la chica de pantalón rosa hay una anteversión pélvica. En cuanto a la parte torácica, tenemos que evaluarles en cuanto a la hipercifosis torácica. Todo esto desde la parte del entrenador, puesto que con una observación ya se puede, y ojo, ya se puede detectar para poder derivar al especialista correspondiente. Nosotros, como educadores del movimiento, lo que tenemos que hacer es derivar al profesional competente, no buscar nosotros mismos, al menos que ya tengamos la capacidad necesaria en una redactación de las estructuras de poder hacer este trabajo. Mientras tanto, derivaremos al fisioterapeuta, en otros países se le llama kinesiólogo, ¿ok? La hipercifosis torácica vendría a ser lo que comúnmente denominamos joroba, ¿de acuerdo? Y por lo general va acompañado de una rotación interna de los hombros, de una flexión del cuello, y está bastante ligado a lo que se conoce como síndrome cruzado superior, lo cual es bastante habitual hoy en día, sobre todo en nuestros jóvenes, en todas las personas en realidad, por el uso indiscriminado del teléfono celular, porque por lo general estamos a una angulación de unos 60 grados aproximadamente revisando el teléfono, y esto es así. ¿De acuerdo? Difícilmente vamos a tener 0 grados o a 15 grados, que es lo que se recomendaría. Con respecto a una vista posterior en el plano frontal, podemos ver a una persona si tiene escoliosis o la desviación lateral de la columna. ¿Esto cómo lo podemos nosotros detectar? Sobre todo si el chico lo tenemos por lo general con vestimenta, pues con respecto a su nivel de elevación de hombros. ¿De acuerdo? Si vemos que un hombro está más deprimido con respecto al otro hombro, probablemente sea una señal de escoliosis. También podemos observar con respecto al hombro su movilidad. Esto, por ejemplo, para ejercicios en donde tengamos que llevar o vencer una carga por encima de nuestra cabeza. Y justamente nos referimos, para ejemplificar, a los movimientos olímpicos, los levantamientos olímpicos en cuanto a halterofilia, ya sea arranque o envión, en donde por encima de la cabeza vamos a tener este tipo de trabajo. Entonces, para ello es muy importante la movilidad del hombro, que sea la adecuada. Para ello podemos hacer el test que estamos viendo en esta imagen, en donde lo que se valora es la extensión dorsal, pegado completamente, viendo la distancia que hay entre la lumbar y la pared. No debería acentuarse la lumbar a la pared cuando realicemos la flexión bilateral, ojo con los pulgares, hasta tocar la pared. Eso nos indicará, en caso de una falencia, pues la falta de movilidad, sobre todo a nivel dorsal y del redondo mayor. Perfecto. Nos pasamos ahora con respecto al trabajo de las principales capacidades motoras, y en esto, tenemos una clasificación bastante conocida por todos, a pesar que en los últimos años han habido varios aportes que podrían cambiar un poco de manera radical en realidad la clasificación en sí. No obstante, como todo son aportes, y recuerden, la única verdad absoluta en ciencia es que no existen las verdades absolutas. Como principales capacidades motoras, y ya saben ustedes la cantidad de nombres con la que hemos visto las mismas, ¿ok? Ya no voy a mencionarlas para no ser reiterativo, me voy a enfocar en el autor que tengo en cada presentación. Por ejemplo, en este caso vamos con Weineck: resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y coordinación. Muy bien, son condiciones de rendimiento básicas para el aprendizaje y la ejecución de acciones motoras deportivo-corporales. Obviamente toda ejecución motora va a depender de las mismas. De forma simplificada y esquemática se las puede clasificar en capacidades condicionales y coordinativas. Ya hemos conocido bastante, hemos hablado siempre de las condicionales físicas, ¿ok?
las cuales por lo general se basan en procesos energéticos, y las coordinativas aquí pone en procesos de regulación y conducción del sistema nervioso central, y yo le agregaría el sistema nervioso periférico, sobre todo el sistema nervioso somático, que es el encargado de los movimientos. Ahora, es una clasificación que no es exclusiva, por así decirlo, porque todo está interrelacionado, y no podemos decir que las condicionales es exclusiva de procesos energéticos y las de coordinación exclusivas del sistema nervioso central y periférico, porque todas, si ustedes se ponen a analizar, todas tienen relación y todas tienen el aporte de una u otra manera de procesos energéticos. Todos somos un sistema, y en el mejor de los casos, como pone aquí, predomina uno de los términos de esta oposición. Muy bien, vamos a ver la fuerza en iniciación. Y bueno, este término de fuerza la tenemos a la fuerza como una medida de la interacción entre dos cuerpos. De parte de la física vendría a ser fuerza es igual a masa por aceleración. Su unidad internacional es el Newton. No obstante, desde el punto de vista fisiológico, que es lo que más nos corresponde, ya mismo vamos a ver la fuerza aplicada al deporte, que es la definición más acorde a nuestra profesión, sería la capacidad de producir tensión que tiene un músculo. Aquí tenemos otras definiciones con respecto a fuerza que fueron propuestas por Larson y Yocon, ¿ok? Y bueno, simplemente como para que tengan un conocimiento de ellas: fuerza muscular, capacidad del músculo de aplicar tensión contra una resistencia; potencia muscular, realización de fuerza con una exigencia asociada de tiempo mínimo; resistencia muscular, capacidad de continuar un esfuerzo sin límite de tiempo; capacidad muscular es la suma de fuerza, potencia y resistencia muscular. Perfecto. Luego tenemos la fuerza y sus diferentes capacidades y formas de manifestación, y aquí tenemos un montón. Esta es una propuesta del Excelter del 86, simplemente para que ustedes se hagan una idea de manera teórica tantas clasificaciones, tantos tipos de fuerzas que se han sacado. Con seguridad ustedes han de haber visto este tipo de términos, tales como fuerza elástico explosiva refleja, fuerza resistencia, fuerza velocidad, fuerza dinámica máxima relativa, etc. Diferentes tipos de clasificaciones o categorizaciones que pretenden darle una explicación a las diferentes manifestaciones de la fuerza. Entonces se nos viene la idea cuando hablamos de fuerza resistencia, fuerza velocidad. Fuerza resistencia, el tiempo en el que se puede mantener una determinada fuerza; fuerza velocidad, realizar la fuerza en el menor tiempo posible. Sin embargo, si nos damos cuenta, por ejemplo en Alex Quiñones, también necesita mantener una fuerza durante un tiempo considerable en esos 100 metros, ¿ok? O Byron Piedra también necesita una velocidad respectiva, aplicar esa fuerza en el menor tiempo posible para sus 10.000 metros, independientemente del sprinter, del deportista de fondo, de medio fondo. También van a tener ellos muy a tener en cuenta que en el deportista que tenga el menor tiempo posible el contacto entre él y el suelo también va a ser el que obtenga la victoria. Entonces también podemos hablar ahí de fuerza refleja. No obstante, las cosas pueden ser mucho más simples, y es por ello que aquí se van a abordar algunos términos que son los más utilizados con respecto al entrenamiento de la fuerza o a la capacidad condicional de fuerza. Entonces vamos primero con fuerza máxima. Cuando hablamos de fuerza máxima solemos relacionar al RM, a la repetición máxima, a trabajos que están cerca de ese RM, que vendría a ser la capacidad máxima de mover una determinada carga una sola vez, ¿ok? Y el resto de actividades que sean por debajo de esa RM sería en trabajos de fuerza submáxima. Entonces, si nos vamos a la DRAE, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, cuando hablamos de máximo, hablamos de llegar al límite de algo. Entonces, si hablamos de lo anteriormente establecido, solamente la halterofilia tendría muchísimo que ver con la fuerza máxima. Sin embargo, un basquetbolista, por ejemplo, LeBron James, ¿ustedes creen que no salta lo máximo posible para realizar un tapón?
o en su defecto un lanzador de jabalina no va a realizar su esfuerzo máximo posible para lanzar lo más alejado en la mayor distancia posible su jabalina, por supuesto que la respuesta a esto es no. Ellos siempre van a hacer el esfuerzo máximo. Por eso la fuerza máxima podría ser considerada a la fuerza máxima realizada para mover una carga determinada de un gesto o movimiento en concreto. Entonces, por este concepto de fuerza máxima podríamos hablar que el deportista tendrá cantidades de fuerzas máximas infinitas acorde a las cargas que pueda mover, a sus posibilidades de desplazamiento. Con respecto al término potencia y velocidad, en este caso vamos a ver que hay muchísima relación. La potencia, sin duda alguna, es uno de los términos más utilizados en cuanto al entrenamiento de fuerza y bastante utilizado. Hay sistemas de mejora de la potencia, incluso hay aplicaciones para medir la potencia en cuando cogemos y levantamos pesas, movilizamos pesas. Sin embargo, todas caen en cierto error. ¿Por qué? Porque matemáticamente la potencia es algo confusa. Potencia es igual a fuerza por velocidad. Quiere decir que una persona puede tener la misma cantidad de potencia moviendo una carga muy grande en mucho tiempo o moviendo una carga pequeña en muy poco tiempo. Entonces tendríamos un valor, según la curva de fuerza-potencia, unos valores, muchísimos valores, a excepción para el valor de potencia máxima, que solamente con una carga lo podríamos obtener. Entonces, la potencia, cuando nosotros entrenamos en realidad potencia, y vamos a hablar un poco de la potencia absoluta, que no nos interesa tanto porque es tan fácil como hablar que un deportista puede hoy día saltar una determinada altura, tener una cierta potencia y 2 meses lograr lo mismo, la misma potencia. Sin embargo, si él cogió y aumentó, engordó 2 kilos, pues tendría mayor potencia en el segundo caso. Y es que nosotros en realidad en los deportes entrenamos la potencia, y lo que nos interesa en la potencia es esa velocidad, porque en los deportes lo que nos interesa es mover la misma carga, que vendría a ser la fuerza, ¿no? Mover la misma carga, ya sea el propio peso del cuerpo o un implemento deportivo de una manera más rápida, mayor velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la preocupación de los entrenamientos, realizar los mismos movimientos en el menor tiempo posible, porque todos entrenamos al fin y al cabo para ello, para realizar un gesto técnico, una ejecución técnica motora en el menor tiempo posible. O alguien entrena para moverse más lento, para mover determinada carga, aplicar una fuerza de manera más lenta. Nadie, ¿no? El otro término a analizar es fuerza explosiva, y por lo general es el que más erróneamente se emplea. La fuerza explosiva entendida como mover a la máxima velocidad posible, de manera rápida, sin cargas o con muy pocas cargas. Si nos vamos como por ejemplo en saltos y aceleraciones, si nos vamos a la drive, nosotros vamos a tener en cuenta que dice que explosivo es algo que ocurre repentinamente, de manera violenta, y es verdad, los saltos son explosivos sin lugar a dudas. Sin embargo, un término que vendría a relacionarse mejor con esta fuerza explosiva sería el de RFD, algo más adecuado para definirla, el Rate of Force Development, o la producción de fuerza por unidad de tiempo, que es lo que buscamos al fin y al cabo en esta curva de fuerza-tiempo, producir la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. Ahora, esta RFD se ha demostrado que la máxima, la RFD máxima, ¿ok?, puede producirse entre los primeros 100 y 200 milisegundos de la ejecución de un movimiento, y se viene también la máxima RFD con el 30%, al menos tiene que ser superior al 30% del fin de la fuerza isométrica máxima. Entonces, si nos vamos a esta conceptualización netamente dicha, habría una mayor RFD, fuerza explosiva, en una sentadilla con un 1RM que en una sentadilla
con solamente la barra y a la mayor velocidad posible. Perfecto, un poco para ya concluir este apartado de la RFD, decimos que todos los entrenamientos lo que buscan es realizar aumentar la potencia ante una misma carga, es decir, aumentar la velocidad con la que se desplaza una misma carga, se realiza un movimiento, es decir, aplicar una fuerza en el menor tiempo posible. Es por ello que podemos concluir que todos los entrenamientos van a ir enfocados a la mejora de la RFD, Rate of Force Development. Bien, también teniendo en cuenta la fuerza, ahora mismo estamos viendo la importancia de la fuerza, incluso la fuerza es tan importante que autores como Julio Tuz, el doctor Julio Tuz, considera a la fuerza como la capacidad física, la principal, por así decirlo, y de ahí derivarían resistencia, derivaría la velocidad y tendría otras facilitadoras, como vendría siendo la flexibilidad, la coordinación. ¿Ok? La fuerza es fundamental en los niños. Tenemos que tener en cuenta el entrenamiento de fuerza en niños, en este caso podría ser con el movimiento del propio peso corporal, el manejo de él, para evitar la dinapenia pediátrica. La dinapenia pediátrica vendría a ser el descenso de la cantidad de fuerza que puede producir un niño, y no por pérdida de masa muscular como pasa con las sarcopenias, y no tiene que ver con ese aspecto, sino más bien por el desuso, la falta de realizar movimientos, de manejar ciertas cargas en ciertas posibilidades de movimiento, pueden dar una dinapenia pediátrica. Y pues es por ello, en ello radica la importancia del entrenamiento de fuerza en niños. Antes se decía que no era muy bueno, por así decirlo. Hoy por hoy sabemos que es obligatorio que los niños realicen sus trabajos de fuerza. Obviamente nosotros el medio que más nos vamos a servir para ello va a ser el juego y el propio peso corporal. Un poco citando a Feigenbaum y Chulby, que son sobre todo Feigenbaum el máximo referente con respecto al entrenamiento de fuerza en niños. Muy bien, otro término utilizado muchísimo es el de fuerza aplicada en el deporte. Le quería dar una diapositiva distinta, por así decirlo, para enmarcar su importancia, su relevancia. Este término, propuesto por González Vadillo, básicamente es la diferencia que hay entre la fuerza interna y la fuerza externa. Cuando me refiero a la fuerza interna es a la tensión muscular que yo puedo producir, y la fuerza externa vendría a ser la resistencia externa, la carga o la fuerza que tengo que vencer. Cuando hablo de resistencia en este aspecto, es más o menos los que han visto La Casa de Papel y se han visto que los que se oponen a lo habitual, al gobierno y tal, se hacen llamar la resistencia. Pues efectivamente a lo mismo me refiero cuando hablo de resistencia en este apartado, y no vayan a confundir con la capacidad condicional. Perfecto. La fuerza aplicada, la diferencia entre la fuerza interna y la fuerza externa. Si la fuerza interna es menor que la fuerza externa, pues no va a producirse el movimiento, estaríamos hablando de fuerza isométrica. Pero si es mayor que la fuerza externa, pues aquí sí habría el desplazamiento, el movimiento. Muy bien, vamos a hablar de la resistencia como capacidad física condicional. Sobre todo, puntualizar que la resistencia es mantener un trabajo durante un tiempo definido antes que aparezca la fatiga. Eso en unas palabras bastante simples. ¿Ok? Aquí tenemos, según Weineck, la resistencia y las diferentes manifestaciones de la resistencia. Aquí tenemos en este gráfico bastante bueno y aquí tenemos también el desglose: resistencia específica para una modalidad deportiva de cierto tiempo a cierto tiempo. Ya tenemos luego corta duración de 45 segundos a 2 minutos, y bueno, ahí ustedes pueden ver el volumen de carga según los segundos. Luego pueden ver
el énfasis que hay en el sistema energético, aeróbico, anaeróbico, siendo mientras menor tiempo, mayor participación del sistema energético anaeróbico, y mientras mayor tiempo, mayor participación del aeróbico, del oxidativo, y también la intensidad que denota este tipo de actividades con respecto a la resistencia según el tiempo que dure. Y bueno, la resistencia como tal en los niños no es interesante trabajarla, sería una pérdida de tiempo. Más bien tenemos que trabajar nosotros en las posibilidades de movimiento, hacerlas en el menor tiempo posible, ¿de acuerdo? Aprovechando la plasticidad de los niños, sobre todo porque el volumen máximo de oxígeno, que es una de las variables con las que se mide la resistencia, con las que se cuantifica, va a aumentar porque, si recuerdan, tiene mucho que ver con la masa que tiene el individuo. Y obviamente el niño, al ir creciendo, al ir aumentando su masa, pues va a aumentar de manera automática, por así decirlo, el volumen máximo de oxígeno. O sea, ya es algo innato. Entonces no es interesante. Es por eso que los deportes en donde la resistencia es la dirección deportiva que más, la dirección del deporte que más destaca, o en la caracterización deportiva, la que más sobresale, pues siempre son en años posteriores en donde se recomienda su iniciación. Y bien, llegamos hasta aquí por esta semana. Nos veremos la próxima semana con la continuación del tema. Hasta pronto.